de primera aparición, crónica, permanente, persistente. Hay un montón de clasificaciones de la fibrilación auricular, pero pues en general si es un evento nuevo será un evento agudo o un primer evento, ¿verdad? De acuerdo al ritmo, si son rítmicas o son arrítmicas, de acuerdo a los síntomas, los síntomas pueden ser desde asintomáticos hasta pacientes que se quejan de palpitaciones o de disnea o de mareos. Hay una gran cantidad de síntomas que se producen por las arritmias. De acuerdo a la estabilidad hemodinámica, taquicardias hemodinámicamente estables o hemodinámicamente inestables, que serán aquellas que comprometan los parámetros hemodinámicos del paciente. Un paciente que tiene hipotensión arterial, pues va a ser un paciente que va a estar hemodinámicamente inestable, ¿sí? El paciente que está chocado en el contexto de una arritmia, pues es una emergencia que hay que resolver de la manera más pronta posible, y si el paciente está estable, pues podemos tomar un poquito más de tiempo para eso. Con pulso o sin pulso, es decir, si el paciente tiene una arritmia y pues prácticamente está en paro cardiorrespiratorio, que las taquicardias ventriculares o algún otro tipo de actividad eléctrica cardíaca puede ser sin pulso, y eso sería equivalente a paro cardiorrespiratorio. Bien, muchas clasificaciones entonces, pero en general, pues estas son las más sencillas. Bien, una cosa importante es que el manejo, vamos a hablar primero un poquito del manejo y después vamos a ir viendo cada una de las arritmias, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre: si el paciente llega a un hospital con frecuencias cardíacas altas, tenemos que ponerle atención. El paciente puede fallecer por esa causa y tenemos que hacer las cosas rápido, ¿sí? Incluso en esto podríamos hacer cosas por el paciente en función del tratamiento antes de darle una clasificación correcta a la arritmia, lo cual no tiene mucha lógica, porque lo que debemos pensar es que primero hay que ver qué arritmia es para saber qué hacer con el paciente, pero ante la duda y ante el estado hemodinámico del paciente, pues las cosas cambian un poquito. Vean ustedes este algoritmo que está aquí, el manejo de las arritmias, ¿no? Primero, si el paciente tiene una taquiarritmia, frecuencias altas, y llega a la emergencia, lo primero es: ¿está inestable o no está inestable? ¿Sí? Y si la respuesta es sí, si el paciente tiene una taquiarritmia y está inestable, tiene que ir a cardioversión eléctrica sincronizada, es decir, una descarga eléctrica. Eso tiene que ser dirigido, por supuesto, por alguien que sepa, pero en general, dependiendo de qué tipo de arritmia podamos ver, deberíamos calcular cuántos joules le damos al paciente, es decir, con cuánta energía se va a descargar. Bien, lo primero es ver si el paciente tiene o no tiene inestabilidad hemodinámica, pero que vamos a suponer que el paciente sí está hemodinámicamente estable. Dame un segundo. Bien, si el paciente no está hemodinámicamente inestable, es decir, el paciente tiene presión, el paciente está neurológicamente bien, y le hacemos un electrocardiograma y el electrocardiograma tiene una taquicardia importante, entonces vamos a ver el electrocardiograma con un poquito de tiempo porque el paciente está estable, y vamos a buscar estos parámetros que están aquí. Si el QRS es estrecho o no es estrecho, ¿sí? Eso nos va a clasificar la arritmia, ¿va? Si es estrecho, entonces va a ser una taquicardia supraventricular, y si es ancho, va a ser una ventricular. Vamos a suponer que vamos a irnos por este lado primero. Un QRS ancho mayor de 120 milisegundos, entonces después buscamos si es regular o es irregular, ¿sí? En las taquicardias es un poquito difícil, pero tendríamos que usar un compás de precisión para ver si es regular o es irregular. Si no es regular, si es irregular, entonces debemos pensar en una taquicardia ventricular polimorfa, o quizás una fibrilación auricular por preexcitación, o fibrilación auricular con bloqueo completo de rama, ¿sí? Estas son las posibilidades. Existen más, por supuesto, pero quizás estas sean las más a grosso modo. Si es regular, entonces taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular con bloqueo completo de rama. Cualquiera de estas dos, pues en el contexto del paciente que esté hemodinámicamente estable, pues habrá que darle tratamiento antiarrítmico con medicamentos.
¿sí? No deben ir a cardioversión eléctrica porque este parámetro es el que nos dice si lo hacemos o no, si el paciente está inestable o no. Entonces aquí estamos en pacientes estables, ¿verdad? Bien, si el QRS es estrecho, o sea, pequeño, menos de 120 milisegundos, la misma pregunta, ¿es regular o es irregular? Si es regular, entonces debemos pensar en que el paciente tiene una taquicardia supraventricular y debemos darle maniobras vagales si se puede o adenosina para revertir el cuadro. Si es irregular, es decir, no tiene un ritmo adecuado, el diagnóstico es fibrilación auricular y se debe dar un tratamiento para fibrilación auricular, ¿sí? Antiarrítmico si es el caso, o pues valorar cómo está el paciente, que hay un gran protocolo para los pacientes con FA. Bueno, aunque esto está un poquito sencillo, resumido, pequeño, realmente nos puede ayudar mucho, ¿verdad? Argentina. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna duda por ahí? Doctor, disculpe, tiene apagado su micrófono. Ok, ¿ahí sí me escuchan? Sí, doctor. ¿Y qué? Pero que ¿desde cuándo no me escuchan? ¿O ahorita se apagó? Desde que cambió la diapositiva, doc. Ok. ¿Esta sí la vieron? ¿Esta que está ahorita sí me escucharon? Sí, doctor. Ah, bueno. Entonces, ok, vamos, pues perdón por eso. Bueno, entonces la primera de las taquiarritmias, les decía, es la taquicardia sinusal, que no es más que un electrocardiograma normal, un electrocardiograma que no tiene ningún tipo de alteraciones, solamente una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto y que por lo regular es secundaria a alguno de los procesos que aquí se mencionan, ¿no? Fiebre, ansiedad, ejercicio, dolor, anemia, un montón de cosas. Entonces, las características de un electrocardiograma con taquicardia sinusal, pues no es más que un electrocardiograma normal con frecuencias altas, con ondas P antes de cada complejo QRS, un QRS normal y un ritmo regular, y pues aquí no hay mucho donde perderse, ¿sí? Un electro normal, aquí tenemos un ejemplo, digamos, aquí solo hay 3 derivaciones, pero vemos un electrocardiograma que tiene una frecuencia más o menos de 150 latidos por minuto, y vemos sus características. Un QRS estrecho, una onda P que precede a todos los complejos QRS, un PR normal, un QT normal, pues un electro normal, solo que con taquicardia. Entonces esto es taquicardia sinusal. La siguiente sería taquicardia sinusal inapropiada. Es una frecuencia cardíaca que se acelera de manera exagerada en relación con el grado de tensión fisiológica o el esfuerzo. Se caracteriza por frecuencias cardíacas más de 100 latidos por minuto en reposo o con estímulos muy leves. Puede causar síntomas como palpitaciones, disnea, mareos y en ocasiones es incapacitante. El electrocardiograma basal es normal y en taquicardia las ondas P son identificables y de características normales. ¿Cómo hacemos para identificar a estos pacientes? Pues son pacientes que pues, no tienen ningún tipo de alteración, digamos, en laboratorios o que tengan algún proceso que justifique por qué su corazón va tan rápido, pero al esfuerzo pequeño el paciente acelera demasiado el corazón. Entonces es aquel que camina unos cuantos pasos y su corazón se acelera a más de 100 latidos por minuto sin necesidad de hacer un esfuerzo muy, muy grande, ¿verdad? O incluso en reposo. Estos pacientes que tienen taquicardia sinusal inapropiada, hay que darles medicamento para disminuir la frecuencia cardíaca. Está claramente estudiado que aquellos pacientes que tienen el corazón rápido van a tener una expectativa de vida peor que aquellos pacientes que tienen el corazón dentro de límites normales en cuanto a la frecuencia cardíaca. Lo que debemos recordar es que en reposo un paciente debe tener más o menos 75 latidos por minuto. Entonces, si está por encima de eso, pues habrá que ver si amerita o no tratamiento. Entonces, aquí tenemos una taquicardia sinusal inapropiada.
Aquí con estos puntos rojos se marcan las ondas P para que ustedes vean que sí tiene una onda P previo a cada complejo QRS. En este caso, pues sí tiene algunas alteraciones más, pero todas las ondas P conducen a un QRS, por lo tanto es un ritmo que viene de la parte superior del corazón, con una frecuencia cardíaca muy rápida, ¿no? En este caso son 100 latidos por minuto más o menos. Bueno. Bien, las taquicardias paroxísticas supraventriculares, que quizás sean de las supraventriculares las más importantes. Son ritmos rápidos y habitualmente regulares en los que alguna estructura por encima de la bifurcación del haz de His es necesaria para su mantenimiento. Hay regularidad en la frecuencia o la cadencia de los impulsos, al menos a nivel auricular. Se dividen en dos, la reentrada intranodal y las taquicardias por vía accesoria. Entonces, en este esquema que está aquí, para explicarles cuál es una y cuál es la otra, tenemos el tejido auricular representado por esta línea pequeña, por esta línea delgada roja, y el tejido ventricular, pues, por este esquema de los ventrículos más grueso, ¿no? En color celeste tenemos aquí el nodo aurículo-ventricular, el haz de His y sus dos ramas. Entonces, a nivel de el nodo aurículo-ventricular, es donde deben pasar los impulsos de forma normal. Vean entonces en este esquema, la línea que está aquí, digamos, serpenteada, es la que indica cómo se retrasa el estímulo eléctrico de forma normal cuando se origina en la parte superior, y aquí sufre el retraso fisiológico que corresponde al segmento PR, y posteriormente se contraen los ventrículos. ¿Qué pasa en las taquicardias paroxísticas supraventriculares por reentrada intranodal? Que existe una estructura que el impulso que está descendiendo acá regrese nuevamente a las aurículas y entonces estimula una vez más. Lo que sucede entonces es que a nivel del nodo aurículo-ventricular se está generando un impulso constantemente, y en lugar de descender ese impulso de forma única, se une al impulso que regresa. Entonces, se genera uno aquí y se genera uno que regresa. Se genera uno arriba y se genera uno que regresa. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca se va a por lo menos duplicar. Eso es una reentrada intranodal. Es decir, el impulso que ya bajó entra nuevamente el tejido auricular y por lo tanto genera esta arritmia. Espero que se esté entendiendo. Esto es lo que genera la frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Que aquí se está generando el doble de la frecuencia cardíaca. Y lo mismo sucede con vía accesoria, lo único es que no se da el regreso del impulso en el mismo punto. Vean ustedes, el impulso viaja del nodo auriculoventricular hasta el nodo desde el nodo sinusal, que es donde se origina, al nodo auriculoventricular, pasa de forma lenta, que es lo que esquematiza esta línea serpenteada que está acá, y cuando llega al tejido ventricular hay una estructura que no está cerca del nodo, sino que está a la periferia, en este caso está esquematizada aquí con esta línea verde, que permite el regreso del estímulo a la aurícula nuevamente. Entonces el mecanismo fisiopatológico es muy similar a esto, lo único es que no regresa aquí mismo, sino regresa en una estructura lejana. Espero que eso se esté entendiendo. Y el circuito lo mismo, ¿verdad? Se genera un impulso normal y el que está regresando acá, por lo tanto, se duplica la frecuencia cardíaca. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de taquicardia supraventricular por reentrada intranodal. Tiene frecuencias cardíacas de más de 160 latidos por minuto. La onda puede no observarse o estar después del complejo QRS. El QRS es estrecho porque se genera en la parte superior del corazón. Y el tratamiento pues puede ser con maniobras vagales o con adenosina. Entonces vemos el electrocardiograma. Aquí es bastante difícil identificar las ondas P. Realmente no. Quizás aquí en la derivación B4 se logran ver. Esto es la onda P, estas muescas que están acá, y el QRS inmediatamente después, un QRS estrecho, y la frecuencia cardíaca que aquí en este electro debe estar yendo más o menos a 175, 180 latidos por minuto, y si se dan cuenta, o si lo pudiesen ustedes medir, pues es rítmico, ¿sí? Todas las distancias entre R y R, es decir, entre un latido y otro, son iguales. Entonces, esto es diagnóstico de taquicardia supraventricular por reentrada
intranodal. No es sencillo esto, no es fácil, pero si logramos identificar ahí las ondas P, pues prácticamente no habría mucho problema. Bien. Los síndromes de preexcitación, que también son parte de las taquiarritmias, se caracterizan porque, bueno, lo que dice acá, una parte o todo el músculo ventricular se activa a través de una vía accesoria que es más rápida. Vamos a tratar de entender esto también con estos esquemas, ¿no? Y sus características son estas que están acá. Tiene una onda P normal, un PR corto, menor de 120 milisegundos, una onda delta, que ahorita les explico qué es eso, un complejo QRS que es ancho y la despolarización ventricular es anormal y se debe diferenciar de las imágenes de bloqueo de rama. ¿Qué es esto que menciona acá? Bueno, vamos a tratar de entender primero cómo es la despolarización. Viene el impulso normal que se genera en el nodo sinusal, baja hasta el nodo auriculoventricular, tiene su periodo de retraso y después se distribuye hacia los ventrículos. Pero en este caso hay una estructura que permite el paso de un estímulo eléctrico desde las aurículas hacia los ventrículos, ¿sí? En este caso es de arriba hacia abajo, pero al ser una estructura anormal no tiene el retraso fisiológico normal que sí tiene el nodo auriculoventricular. Entonces el impulso que llega aquí pasa a los ventrículos más rápidamente que el impulso normal, le gana al impulso normal. Entonces cuando nosotros entendemos esto, en este esquema está coloreado en púrpura acá, en la parte del ventrículo que se despolariza rápidamente o de forma precoz por el sistema anormal. Si el impulso es lo suficientemente rápido como para despolarizar una gran cantidad del ventrículo, se esquematiza como está aquí del lado derecho, ¿verdad? El impulso anormal llega por acá y despolariza este sector del ventrículo que va a dar lugar a lo que nosotros conocemos como preexcitación, es decir, la estimulación precoz del tejido ventricular. Entonces, cuando nosotros buscamos estos parámetros que están aquí o estos criterios que están acá y logramos entender cómo se da esto de la preexcitación ventricular, entonces los vamos a encontrar. Primero dice, un PR menor de 120 milisegundos. Entonces, en estos esquemas que están acá, la onda P está justo acá, espero la puedan ver. El QRS empieza justo aquí, entonces el PR es corto. Ustedes se acuerdan del PR, que no debe ser de menos de 120 milisegundos, y aquí pues prácticamente tiene como 80 milisegundos. ¿Sí? Ahí está el PR corto. La onda delta es justamente la muesca que se hace en el electrocardiograma por la preexcitación del tejido ventricular. Cuando se estimula una pequeña cantidad del ventrículo, la onda delta es solamente esta liñita que ustedes ven acá. Cuando se estimula una cantidad mayor del ventrículo izquierdo, entonces la onda delta empieza desde acá, es esto que está acá. Y cuando se estimula una gran cantidad del ventrículo, entonces la onda delta empieza desde arriba. Entonces la onda delta es la rama ascendente del complejo QRS que tiene una curvatura anormal en función de la preexcitación que se produce por la vía normal. El complejo QRS es ensanchado, es más ancho y eso se explica por la misma onda delta. Si medimos el QRS de aquí para acá, está más ancho por esta onda que se despega, digamos, del complejo QRS. En general, estas son las características. Entonces, los síntomas de preexcitación son estos, ¿no? Cuando se estimula el ventrículo por una vía accesoria que es más rápida. Los síndromes de preexcitación tienen sus nombres. Wolff, Parkinson, White, que quizás sea el más comúnmente visto, es el más común. Y aquí tenemos un electrocardiograma claro de un Wolff, Parkinson, White, en el cual vemos cómo se ve la onda delta justamente aquí en las derivaciones precordiales es donde mejor se puede ver. Esto es anormal. Si cuando ustedes vean un electrocardiograma que tiene esta línea ascendente del complejo QRS que se despega de la línea descendente, ustedes saben que eso no es normal y tienen que ver si se ven varias derivaciones, pues, y el PR es corto y todas las características que vimos en la diapositiva anterior, es un Wolff, Parkinson, White. En este caso no tiene una taquicardia. ¿Por qué? Porque el Wolff, Parkinson, White va a desencadenar taquicardias. Por eso lo vemos en esta clase. ¿Sí? ¿Qué pasa con los Wolff, Parkinson, White?
evolucionan hacia esto. Un paciente con el electrocardiograma anterior, de repente llega a la emergencia de un hospital con esto que ustedes ven acá. Una taquicardia que a primera instancia pareciera ser una taquicardia ventricular, pero cuando nosotros vemos aquí justamente en las precordiales como el QRS realmente es angosto, y aquí esto es lo que corresponde a la onda delta. Espero que estén viendo donde yo estoy señalando. Entonces nos damos cuenta que lo más seguro es que sea un Wolff-Parkinson-White. Hacer el diagnóstico solo viendo este electrocardiograma sería muy difícil, pero si sabemos que el paciente tenía un electrocardiograma como este antes, entonces sabemos que esto es una taquicardia por Wolff-Parkinson-White. Bien. Otra taquiarritmia es el flúter auricular. El flúter auricular es un patrón electrocardiográfico de taquicardia auricular de más de 240 latidos por minuto en forma de ondulación continua, uniforme y regular. Una conducción ventricular típicamente 2:1 o 4:1, aunque puede variar, vamos a explicar qué significa eso más adelante, y la frecuencia ventricular también puede ser irregular debido a patrones complejos de bloqueos auriculos ventriculares. ¿Qué significa esto? El flúter auricular es una arritmia que va a afectar prácticamente a las aurículas. Las aurículas van a estar latiendo muy rápido, pero los ventrículos van a estar latiendo quizás normal o quizás un poco rápido. Esto es un flúter auricular. ¿Qué es lo que quiero que identifiquen acá o qué es esto? ¿A qué nos referimos con un flúter auricular? Todo esto que ustedes ven acá, vamos a ver, sí, aquí en la tira de abajo, ¿no? Esto es un complejo QRS, esto es otro complejo QRS, este es otro complejo QRS, y si ustedes se dan cuenta, pues el ritmo es regular. Pero entre cada QRS, ustedes ven, en este caso son 3 ondas, que cuando tratamos de identificar qué son, pues es un poquito difícil saber si es una onda P, si es una onda T o qué es este elemento que está acá. Definitivamente, al ser ondas iguales y al ver que el patrón se repite, es decir, aquí hay 3, y aquí hay 3, y aquí hay 3, entonces lo que nosotros sabemos que es esto es contracciones auriculares de forma anormal, es decir, contracciones auriculares rápidas que no pasan a los ventrículos en su totalidad. Eso es un flúter auricular. Si tenemos que definir qué flúter es un flúter auricular de conducción 3:1. Eso quiere decir 3 ondas P por cada QRS. 3 ondas P por cada QRS. 3 contracciones auriculares y después el estímulo pasa al ventrículo. Por eso se da solo un complejo QRS. Entonces, esto es un flúter auricular. ¿Ok? No es muy común ver esto, pero es importante que ustedes lo sepan identificar. Y la otra sería la fibrilación auricular, que de esto estoy seguro han visto varios pacientes en sus hospitales. ¿Qué es la fibrilación auricular? Es la actividad eléctrica auricular que es reemplazada por múltiples y pequeñas ondas fibrilatorias sin contracción auricular organizada. ¿Ok? Es contracciones auriculares rápidas, desorganizadas y desordenadas. Tiene una activación ventricular irregular y es la arritmia más frecuente en la práctica clínica. 4.4% de la población mayor de 40 años tiene fibrilación auricular y 30% de los eventos isquémicos cerebrales son debido a esta arritmia. Vean ustedes, pues, este es un caso típico. Tenemos QRS, 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 y si ustedes se dan cuenta, los QRS tienen una distancia entre ellos que es distinta, es decir, es un electrocardiograma francamente arrítmico. Y entre cada QRS se ven estas pequeñas ondas desordenadas que no se ven tan claras como en el flúter auricular que vimos anteriormente. Son más rápidas que las del flúter, más pequeñas y se identifican de una manera más difícil. Entonces, cuando nosotros no identificamos una onda P adecuada, correcta, que podamos identificar bien, y tenemos una frecuencia cardíaca ventricular que es irregular, el diagnóstico será definitivamente fibrilación auricular. ¿Sí? Aquí no hay mucho donde perderse. Ausencia de ondas P con RR irregular, eso es fibrilación auricular. La fibrilación auricular, como les decía en las primeras diapositivas de clasificación, pues no solo se clasifica en aguda y crónica, sino, vean ustedes, esto salió en las guías del 2017, todavía se utiliza hasta ahora, y también como todo en medicina y especialmente en cardiología,
cada cierto tiempo se saca una nueva clasificación y una nueva clasificación que hace un poquito difícil su estudio. Pero bueno, en este caso, pues este cuadro que lo saqué de las guías europeas, mencionaban fibrilación diagnosticada por primera vez, fibrilación auricular paroxística, fibrilación auricular persistente, persistente de larga duración y permanente. Este cuadrito, pues, habrá que analizarlo de acuerdo a todos los eventos que están aquí en este cuadro. Se refiere al orden de aparecimiento de los eventos de fibrilación auricular y que nos dicen qué es lo que hay que hacer por el paciente, o si hay que hacer algo, o hay que dejarlo ya con esa arritmia para que, así viva el paciente, ¿verdad? Entonces, si pueden ustedes revisar esto despacio para que analicen cada una de las clasificaciones de la clasificación de acuerdo a el tiempo de aparición de la fibrilación auricular. ¿Cuáles son las causas de la fibrilación auricular? Voy a hacer un poquito más de énfasis en la fibrilación auricular porque es la arritmia más comúnmente vista. Puede estar asociada a causas agudas como el exceso del consumo de alcohol, descargas eléctricas, procesos inflamatorios como la pericarditis o la miocarditis, o procesos metabólicos como el hipertiroidismo. Puede ser también un aparecimiento después de una cirugía cardíaca, eso es bastante común, pacientes que van a cirugías para cambio valvular, como lo que vimos el día de ayer en las clases. Esos pacientes muy comúnmente terminan con cuadros de fibrilación auricular después de la cirugía, a veces reversibles y a veces irreversibles. Y los pacientes con diabetes, que tienen enfermedades valvulares, miocardiopatías, los pacientes obesos, los pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar una fibrilación auricular. En este ecocardiograma que vemos acá, para explicarles lo mismo que vimos ayer en las clases de valvulopatías, este es el ventrículo izquierdo y esta es la aurícula izquierda, evidentemente una aurícula dilatada, que debería ser del tamaño de esta otra aurícula que ustedes ven aquí. Esta es la aurícula derecha, que en el ecocardiograma se ve del lado izquierdo, y la aurícula izquierda es esta que está acá, que aquí se ve del lado derecho, porque la imagen, lo que quiero dar a entender con esto, es que al ver esta imagen nos damos cuenta de que esta aurícula está muy dilatada, muy grande, y esta aurícula es normal. Una aurícula dilatada es una aurícula que va a producir arritmias, que va a producir fibrilación auricular. Así que cuando nosotros vemos esto, pues habrá que buscar por qué causa esto se dilató. Puede ser por un problema valvular, por un problema infeccioso, por muchas cosas. Pero si el paciente ya tiene la aurícula dilatada, lo más seguro es que va a ser muy difícil revertir la fibrilación auricular y que esa es la causa de esta arritmia. Bien, como parte de las taquiarritmias, que es lo que estamos viendo, están las extrasístoles, que las extrasístoles como tal no son una taquiarritmia, pero son el origen de muchas de ellas, por eso es que las vamos a mencionar acá. ¿Qué es una extrasístole? Es un latido anormal, son latidos anticipados. Pueden producirse en la aurícula, en la unión aurículo-ventricular o en los ventrículos, y las auriculares tienen una onda P diferente a los latidos sinusales. A veces la onda P está metida dentro de la onda T o del complejo anterior y es difícil de identificar. En general, una extrasístole es un latido que está en un lugar inadecuado en un tiempo inadecuado. Vean ustedes, esto es un latido sinusal, un latido normal, onda P, QRS, onda T, otro normal, onda P, QRS, onda T, y nos damos cuenta que este latido que está acá no tiene las mismas características, por lo menos no en la morfología de la onda P, lo cual nos dice que este latido es originado en otro lado, y tampoco en cuanto a la distancia que hay de aquí para acá, aquí no está respetada, por lo tanto, este latido que está acá es una extrasístole supraventricular, ¿sí? Extrasístoles pueden ser supraventriculares o pueden ser ventriculares también. Lo importante de esto es que las extrasístoles muy frecuentes sí se consideran ya una taquiarritmia o pueden llegar a generar arritmias importantes. Vean ustedes en este electrocardiograma. Vamos a ver la tira del ritmo que está aquí abajo. Esto es un latido normal, otro latido normal, y esto es una extrasístole. Latido normal y extrasístole. Latido normal y extrasístole. Si este patrón se sigue repitiendo, entonces esto ya tiene un patrón de repetición
que es constante. A esto le llamamos trigeminismo. ¿Qué significa trigeminismo? Un patrón de extrasístoles que se repiten cada 3 latidos, es decir, que el evento se repite cada 3 latidos. En este caso son 2 latidos normales y uno anormal. Este sería, digamos, un evento, y esto se repite aquí. 2 normales, uno anormal, 2 normales y uno anormal, y así sucesivamente. Pero las extrasístoles pueden aparecer, por ejemplo, un normal y una extrasístole, un normal y una extrasístole, y eso sería bigeminismo. En general, si identificamos las extrasístoles, podemos darle un patrón, si lo tiene, por supuesto, porque pueden ser extrasístoles aisladas que no tengan patrón de repetición, pero si tienen patrón de repetición, entonces tienen un nombre, ¿no? En cuanto a su asociación con los latidos normales. Aquí tenemos, por ejemplo, un electrocardiograma con extrasístoles ventriculares, que son mucho más fáciles de identificar porque son latidos con el QRS ensanchado. En este caso tenemos aquí una extrasístole, aquí tenemos otra extrasístole, aquí tenemos otra extrasístole. Esto se podría clasificar como una extrasístoles ventriculares aisladas, aunque aquí sí hay un patrón de repetición. Son 3 latidos normales por uno anormal, así que esto hay que pues ver. Aquí el electro no nos alcanza para ver cuántas veces se repite esto, pero sí podría ser un patrón de repetición, ¿verdad? Entonces, las extrasístoles, digamos, se clasifican como se ve acá. Si tenemos una extrasístole única, la vamos a mencionar como aislada. Si tenemos 2 juntas, es en pareja. Si tenemos 3 juntas, es una tripleta o ya clasificada como una taquicardia. Si tiene un patrón de repetición, uno normal y uno anormal, uno normal y uno anormal, será un bigeminismo. Y si tiene un patrón de repetición de 2 normales y uno anormal, 2 normales y uno anormal, será un trigeminismo. Entonces, es por esto que las extrasístoles se estudian en las taquicardias, porque dan origen a esto que está acá, a eventos de taquicardia que se definen como 3 o más extrasístoles continuas. Entonces, ¿qué es la taquicardia ventricular? La taquicardia ventricular, pues puede llegar a ser una emergencia médica. Los pacientes pueden estar muy inestables si tienen esto. La definición es la unión de 3 o más extrasístoles seguidas. Puede ser taquicardia ventricular no sostenida, cuando hay 3 o más, pero que no superan los 30 segundos de duración, que tengan frecuencias cardíacas mayor de 100 latidos por minuto. Exactamente lo que se ve acá. 3 latidos extrasistólicos juntos. Esto es una taquicardia ventricular. Aquí se termina la taquicardia, entonces esto es no sostenido. Pero si es de una duración de más de 30 segundos, es decir, que estos latidos duren 30 segundos en un monitor, se puede ver eso, entonces esto sería una taquicardia ventricular sostenida, y es así, es una urgencia. Hay que revertir a ese paciente lo más pronto posible. Sus características: un complejo QRS mayor de 120 milisegundos, porque son ventriculares. Si son ventriculares, tendrán esta característica siempre. Frecuencias cardíacas de entre 140 y 220 latidos por minuto. Pueden ser, de acuerdo a su morfología, monomórficas o polimórficas, lo que significa que si todas son iguales, son monomórficas, pero si son distintas, como por ejemplo en este caso, donde estas 3 son iguales, pero aquí hay otra que es diferente, eso es polimórfica. Quiere decir que se originan en diferentes lugares. Y la clínica, pues palpitaciones, disnea, dolor de pecho, síncope, y son las causas de muerte súbita. Ojo con esto, la taquicardia ventricular origina muerte súbita, que es la causa por la cual gente joven deportista ha fallecido en las actividades deportivas que realizan constantemente. Los deportistas jóvenes que mueren en una cancha de fútbol, por ejemplo, que todo el mundo dice se infartó, pues no, esos pacientes no se infartan o difícilmente se van a infartar. Lo que les sucede a esos pacientes es que hacen muerte súbita por taquicardias ventriculares. Este es un electrocardiograma ya real de una taquicardia ventricular. Ustedes se dan cuenta, frecuencias cardíacas bastante elevadas con complejos QRS ensanchados. Esta es un típico ejemplo, ¿verdad? Aquí ustedes podrán decir esto es polimórfico porque tiene varias formas, pero no es así, porque debemos evaluar la forma de los latidos o de las extrasístoles solamente en la misma derivación. Es decir, si evaluamos la derivación B2, por ejemplo, todas son iguales. Si evaluamos la derivación ABR, todas son iguales. La derivación D2 todas son iguales.
iguales, de 3 todas son iguales. Entonces, si vemos un trazo del ritmo, nos damos cuenta que todas son exactamente iguales, por lo tanto, esto será una taquicardia ventricular sostenida monomórfica. Y aquí hay una taquicardia ventricular que tiene diferentes formas, y específicamente esta que tenemos acá es lo que en los libros se conoce como torsal de Pointes. ¿Qué es eso? Ay, perdón. Quiere decir que las taquicardias, las puntas de los complejos en la misma derivación van a ser torcidas. En este caso, esto va así hacia abajo, aquí va hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Esta característica como romboidal que se le da a los latidos nos da el diagnóstico de taquicardia ventricular torcido de las puntas, así se llama, torcido de las puntas, que en latín es torsades de Pointes. Bien, el tratamiento de las taquiarritmias está basado primero en el algoritmo que les mostré anteriormente. Si está inestable el paciente, entonces pues tendrá que ir a cardioversión eléctrica, y si está estable el paciente, pues se pueden utilizar un sinfín de medicamentos para tratar de corregir las arritmias. Esta es la clasificación de los medicamentos antiarrítmicos basado en Vaughan-Williams desde 1992, que está hasta la fecha vigente, y que menciona los medicamentos antiarrítmicos de acuerdo a su clase 1A, 1B, 1C, clase 2, clase 3, clase 4, y aquí en la quinta clase hay otros medicamentos. Y aparte de estos, pues hay otros nuevos medicamentos que se utilizan para tratar las arritmias. ¿Cuáles son los medicamentos más comúnmente utilizados? Los de las clase 1B, la lidocaína, que es la misma lidocaína que utilizan para suturar, esa es un medicamento antiarrítmico. La propafenona, como 1C, pero eso solamente por vía oral. Los beta bloqueadores, que de esos pues tienen pues digamos un segmento aparte, porque tienen muchos mecanismos de acción que les permiten ser antiarrítmicos también. Y la amiodarona, que es de clase 3, que quizás sea lo más utilizado en nuestro medio. Vamos a hablar un poquito de la amiodarona más adelante, porque es lo que más ustedes seguramente han visto en el hospital, que usan amiodarona para revertir la mayor parte de arritmias, que es lo que se hace en todo el mundo. Los calcioantagonistas, que están aquí en el grupo 4, y algunos otros que están acá que también se utilizan. No podemos entrar en muchos detalles con estos medicamentos, pero para que ustedes tengan en cuenta esa clasificación y sepan cuáles son los más comúnmente utilizados. Cuando hablamos entonces de los medicamentos antiarrítmicos que se utilizan en emergencias, vamos a hablar de la adenosina. La adenosina disminuye el tiempo de conducción a través del nodo auriculoventricular e interrumpe las vías de reentrada a través del mismo. Restaura el ritmo sinusal normal en pacientes con taquicardia supraventricular paroxística. Entonces, pacientes con taquicardia supraventricular estables, el medicamento de elección es adenosina. La dosis es 6 miligramos en bolo o 12 miligramos en bolo. Este es un ejemplo de lo que pasa con la adenosina. El paciente está con esta taquicardia, le administramos la adenosina y en el momento en el que llega al corazón se rompe la arritmia y el paciente sale al ritmo sinusal, ¿sí? Una onda P o QRS normal. Entonces lo que hace esto es frenar la arritmia y restablecer el ritmo sinusal, ¿ok? Entonces no olviden esto. Taquicardia supraventricular, tratamiento, adenosina. Y la amiodarona, que es el otro medicamento del grupo 3, que es el más usado, vamos a leer un poquito de la amiodarona. Es una droga con efectos sobre los canales de sodio, potasio y calcio, así como propiedades bloqueantes alfa y beta adrenérgicas. Es útil para el tratamiento de arritmias auriculares y ventriculares. Vean esto, cuando les pregunten a ustedes, ¿y la amiodarona se puede usar en esta arritmia? ¿Sí o no? La respuesta va a ser casi siempre sí, porque sirve casi que para todas las arritmias, ¿ok? Así que ante la falta de otros medicamentos, la amiodarona será un medicamento que podemos utilizar. Es el medicamento más usado en cardioversión farmacológica debido a la extensa experiencia con su uso en situaciones de emergencia, así como a la baja probabilidad de efectos adversos. La dosis es de 5 miligramos por kilo, que se diluye en 250 mililitros de solución dextrosa, y posteriormente 15 miligramos por kilo diluido en 1 litro de solución dextrosa para 24 horas. Se puede utilizar dosis de 150 miligramos en bolo, así directamente administrado, o dosis de mantenimientos por vía oral
que van desde los 200 miligramos al día hasta los 600 miligramos al día. Así que la amiodarona es pues cuando lean el tema en su libro o cuando lean de arritmia se van a dar cuenta que la amiodarona prácticamente está mencionado en todos los eventos. Esta tabla que está acá es para que ustedes no olviden que la amiodarona, que lamentablemente es de lo que más se utiliza, sí tiene efectos adversos. Tiene varios efectos adversos y puede tener efectos deleterios para la salud, en especial cuando se utiliza de forma crónica. ¿Qué efectos adversos tiene la amiodarona? Vean ustedes, tienen efectos adversos pulmonares, gastrointestinales, en el tiroides, en la piel y en un montón de cosas. Pero lo que nos interesa a nosotros, o bueno, lo más común, por decirlo de alguna manera, es el daño tiroideo. Los pacientes que usan amiodarona por muchos años van a tener tarde o temprano daño en el tiroides. Y eso es algo que debemos tener en cuenta para que los pacientes estén siempre vigilados respecto a sus niveles de hormona tiroidea. Bien, los beta bloqueadores, que es lo que les mencioné también en la otra diapositiva, pues son medicamentos que sí están clasificados como antiarrítmicos, tienen muchas propiedades benéficas. Producen un antagonismo competitivo y reversible de los receptores beta, algunos actúan como estabilizadores de membrana, que es importante para frenar una arritmia, deprimen el automatismo del nodo sinoauricular y de otros focos ectópicos, disminuyen la velocidad de conducción e incrementan el periodo refractario a nivel del nodo auriculoventricular. Los betabloqueadores cardioselectivos tienen más afinidad por los receptores beta 1 que se encuentran principalmente en el corazón que por los beta 2 que se encuentran principalmente en el tejido pulmonar, en los bronquios y en el tejido arterial. Estas son las características farmacológicas de los betabloqueadores. Lo primero es recordar si los betabloqueadores son cardioselectivos o no son cardioselectivos. ¿Sí? Los que están en la parte superior de esta diapositiva son los medicamentos cardioselectivos y los que están en la parte de abajo son los no cardioselectivos. Y si hablamos de arritmias, pues aunque se pueden utilizar los no cardioselectivos, siempre en cardiología vamos a optar por los medicamentos cardioselectivos, ¿ok? Aquí están los intervalos de las dosis y algunas características de los medicamentos, de los cuales no vamos a profundizar mucho, pero para que ustedes tengan en cuenta que los beta bloqueadores se utilizan para arritmias, quizás en fases no tan importantes de una arritmia y se utilizan más para mantenimiento del ritmo normal una vez que el paciente ha resuelto una crisis de una arritmia. Bien, están indicados en taquicardias supraventriculares para prevención de nuevos episodios de taquicardia supraventricular, paroxística y en pacientes sin preexcitación basal en el electrocardiograma. Son los de primera elección en taquicardia sinusal inapropiada y los betabloqueadores beta son eficaces para suprimir los latidos ventriculares ectópicos y las arritmias, así como para reducir la posibilidad de muerte súbita cardíaca. En general son la terapia de primera línea, no en todas las arritmias, por supuesto, pero en muchas de ellas. También se pueden utilizar para fibrilación auricular los betabloqueadores, aunque no es lo más común. Vean ustedes, las bradiarritmias, esa sería la segunda parte del tema, ¿no? Vamos a ver esto muy rápido porque esto de las bradiarritmias casi que se limita a los bloqueos auriculoventriculares, que hay una clase de bloqueos auriculoventriculares con ustedes donde vamos a hablar de las bradiarritmias de forma más precisa. Las bradiarritmias tienen una presentación clínica que es muy variada. Pueden ser desde asintomáticos hasta los síntomas que están acá: mareos, aturdimiento, vértigo, síncope, fatiga, letargia, un montón de cosas en función de frecuencias cardíacas lentas. La primera de ellas es la bradicardia sinusal, que es prácticamente un electrocardiograma normal con características normales, pero con frecuencias cardíacas por debajo de 60 latidos por minuto, como está acá. Se dan cuenta una onda P, QRS, una onda E, todas las mediciones son normales, exceptuando la distancia entre un latido y otro. Aquí sería 300, 150, 100, 75, 60, 55. Este paciente tiene aquí como 30 latidos por minuto, una cosa así, ¿no? Entonces, es importante que identifiquemos esto. Un paciente con mareos, visión borrosa o que sea sincopiado, pues debemos verificar que tenga frecuencias cardíacas normales o si tiene bradicardias. Las pausas sinusales o paradas sinusales implican un fallo de la activación auricular esperada. Pueden deberse a un problema de generación de impulsos en el nodo sinusal o a un fallo de la conducción del impulso a la aurícula.
las pausas de 3 segundos y de paso, es decir, las pausas sinusales o las paradas sinusales se corrigen con implante de marcapasos a menos de que haya alguna otra causa como algún medicamento que esté intoxicando al paciente. De lo contrario, vemos un electrocardiograma que tiene esta pausa y este paciente deberá ir a implante de marcapasos porque puede ponerse mal. Puede fallecer en uno de estos eventos. La disfunción del nodo sinusal puede ser consecuencia de diversos trastornos que causan una depresión del automatismo del nodo sinusal y de la conducción eléctrica del tejido auricular. La causa más frecuente de disfunción del nodo sinusal es la fibrosis degenerativa idiopática, o lo que nosotros conocemos como enfermedad degenerativa del sistema de conducción eléctrico. Es decir, esto es lo que le pasa a los pacientes ya grandes que tienen bradicardias importantes por envejecimiento del sistema de conducción. Para su diagnóstico, en el electrocardiograma puede ser suficiente. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes es necesario realizar un Holter de 24 horas para evaluar correctamente el patrón de las arritmias. Las causas pues son un montón, pueden haber causas extrínsecas como las que están acá, que por lo regular pues corresponden a medicamentos. Vean ustedes los medicamentos antiarrítmicos que vimos ahorita como tratamiento de las taquiarritmias pueden llegar a producir bradicardias importantes, los betabloqueadores, los antagonistas del calcio, los glucósidos cardíacos, los fármacos antiarrítmicos de todas las clases, los antihipertensivos y algunas otras alteraciones como el hipotiroidismo, la hipotermia. Todo esto puede ser causa de bradicardias. Y las causas intrínsecas son la fibrosis degenerativa idiopática o enfermedad degenerativa del sistema de conducción. Pacientes con infarto se pueden bloquear después de un infarto y necesitar marcapasos. Enfermedades infecciosas, endocarditis, enfermedad de Chagas, enfermedades inflamatorias como la miocarditis y pues aquí hay otros ejemplos, ¿no? Es decir, hay muchas patologías que pueden ocasionar frecuencias cardíacas lentas. El tratamiento debe limitarse a los pacientes en los que se ha documentado una clara correlación entre los síntomas y el trastorno del ritmo. Primeramente hay que descartar causas extrínsecas reversibles y el tratamiento definitivo será el implante de marcapasos. Entonces, si tenemos un paciente que llega con bradicardias y que usa betabloqueadores, pues ese paciente no deberá ir a marcapasos definitivo. Primero hay que suspenderle los betabloqueadores y si el paciente no resuelve su cuadro, entonces colocarle un marcapasos. Bien, en la clasificación de las bradiarritmias todavía nos hace falta ver los bloqueos auriculoventriculares, que para ustedes esa clase, voy a ver si tengo aquí el dato. Sí, es la clase que está para el día 15. Entonces ahí vamos a hablar de los bloqueos auriculoventriculares que están dentro de la clasificación de las bradiarritmias, así que todavía falta desarrollar este tema un poquito más. Sin embargo, pues lo de la clase del día de hoy es esto que les traía. Si alguien tiene alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, entonces esto sería lo de la clase del día de hoy. ¿Tienen ustedes alguna actividad el día de hoy para la noche?